¿ya? Por el tema de su parcial. Entonces nos habíamos quedado en el derrame pleural tuberculoso. En este sentido, pues hablamos del derrame pleural tuberculoso cuando estamos hablando de una consecuencia inmunológica en relación a la presencia de la Mycobacterium y que la Mycobacterium alcanza la pleura por distintos mecanismos. ¿Ya? Usualmente la tuberculosis pleural como tal da a jovencillos que son menores de 35 años, entre el 60 y el 70% de los casos, y puede ser relacionado con una infección primaria como una reactivación de la enfermedad. Ya saben que hay tres mecanismos por los cuales se puede reactivar o se puede dar una infección micobacteriana. Entonces, de una infección primaria puede ir a una reactivación o puede ser directamente que haya un foco pulmonar que haya ido con una afectación pleural. ¿Ya? Cuando hay esto, pues usualmente es por la ruptura de un foco gaseoso que está cerca a la pleura, ¿ya? O sea que el contenido de la infección que se ha dado a nivel pulmonar ha sido cerca de la pleura y entonces eso ha hecho de que pues afecte a esta, ¿ya? Hay una reacción de hipersensibilidad retardada que va en relación a los antígenos micobacterianos y a los CD4, ¿ya? Interfieren distintas citoquinas en la liberación de la reacción inmunológica en relación a los macrófagos y pues hay un aumento de la permeabilidad capilar y un deterioro del drenaje linfático, lo que va a originar el derrame pleural como tal. Ya aquí está más o menos la fisiopatología, ya que no voy a ahondar mucho porque esto ya lo han hablado en tuberculosis, es parecido realmente, la única diferencia es que el foco pulmonar pues está a nivel subpleural, lo que va a ocasionar de que pues invada la pleura. ¿Ya? Dentro de las manifestaciones clínicas hay una forma aguda o una subaguda, la cual se caracteriza más que todo por fiebre, hay un dolor pleurítico y la tos, que en este caso es una tos seca, a diferencia de la tuberculosis pulmonar como tal. Puede haber malestar general, astenia, anorexia, pérdida de peso, sudoración, todo lo que hemos visto en tuberculosis como tal. En los viejitos, pues la sintomatología es un poquito más prolongada que en los jóvenes. Puede darse por el tema de las defensas bajas que tienen los viejitos. ¿Ya? Y en los pacientes VIH positivos usualmente tienden a ser menos sintomáticos que los que tienen sus defensas normales, por decirlo así. ¿Ya? Y como les decía, los jóvenes son los que más llegan a tener la tuberculosis pleural y la clínica es un poquito más aguda y tienen más fiebre realmente. ¿Ya? El diagnóstico usualmente se da porque el derrame pleural en estos casos es unilateral y es un derrame pleural entre pequeño a moderado. En algunos casos puede ser un derrame pleural masivo o loculado, pero son porcentajes muy bajos realmente. Y pues puede coexistir una enfermedad pulmonar adyacente, más o menos entre el 4 al 20% en una radiografía de tórax, y en la tomografía vamos a detectar esto en el 40 85%. Aquí es también una radiografía, una tomografía de tórax, perdón, donde prácticamente pues el diagnóstico es exactamente el mismo y pues no vamos a ver diferencias con un derrame pleural cualquiera, por decirlo así. El diagnóstico confirmatorio se da pues por el análisis del líquido pleural como tal, como hemos visto anteriormente. En este caso, pues vamos a estar frente a un exudado crónico en el 90% de los casos. Puede salirnos trasudado cuando el derrame pleural tuberculoso está en estadios iniciales, por si acaso, ¿ya? Y la confirmación, al igual que en la tuberculosis, es por el medio del cultivo, y en este caso el cultivo del líquido pleural. Hay otros métodos diagnósticos como el GeneXpert, ¿ya? Pues todas las pruebas de Expert que tienen una baja sensibilidad realmente. Esto porque a nivel del líquido pleural, pues la cantidad de micobacterias pues no es tan representativa como puede haber en otras secreciones como tal, ¿ya? En relación al cultivo, hay dos tipos de cultivos, como hemos visto, los de los sólidos y los líquidos. Obviamente los medios sólidos como el Bactec son mejores, obviamente, y el Western Jesse, pues al igual que en la tuberculosis pulmonar, tarda 3 meses, pero también se lo puede utilizar. Las tinciones para el líquido pleural, en este caso la tinción 100 Nielsen,
también pues nos sirve y pues pero no está tan indicada en pacientes que tienen inmunocompetencia porque puede haber falsos positivos. ¿Ya? En relación a la prueba de ADA, pues se ha utilizado mucho la prueba de ADA, que es la prueba de la adenosina desaminasa, que ya la habíamos hablado ayer. Ya en este caso, pues el ADA no solamente puede llegar a detectar tuberculosis como tal, pero sí, si tenemos un ADA entre 35 y 45, ya pues miligramos sobre decilitro, pues sí nos es muy sugerente de tuberculosis pleural. Y el ADA pues ha reemplazado en ciertos modos, en algunos casos, a la biopsia pleural como tal para el diagnóstico, ¿ya? Pero el ADA es un poquito más confiable cuando hablamos de la presencia de este marcador junto con la presencia de células tipos monocitos o macrófagos en un extendido citológico, ¿ya? Y pues niveles altos de ADA, sin eosinofilia y con presencia de células mesoteliales, pues nos confirma como tal el diagnóstico del derrame pleural de origen tuberculoso. Hay otras pruebas como la prueba del interferón gamma, o sea, el cuantiferón o el APTEC, pues que realmente no nos sirven mucho, pero sí en algunas ocasiones nos pueden confirmar el diagnóstico. Aquí están viendo un cuadrito donde les dejo las características de cada uno de los métodos diagnósticos, ya sea desde la prueba de tuberculina o las pruebas de líquido pleural, el ADA, pues que nos van a servir en relación a su sensibilidad y a su especificidad y su grado de evidencia. En ese sentido, pues veamos aquí que el grado de evidencia A lo dan tanto la biopsia de tejido pleural como el estudio del líquido pleural. Eso es lo que tendríamos que centrarnos para hacer un diagnóstico de tuberculosis pleural. ¿Ya? El tratamiento para la tuberculosis pleural es exactamente el mismo de la tuberculosis pulmonar, pero hay que tener en consideración que hay un porcentaje muy pequeño, bueno, moderado, digamos, de un 65% de los casos de tuberculosis pleural que pueden resolverse de forma espontánea en 1 a 4 meses en algunos casos, porque cuando hablamos de tuberculosis pleural como tal, no estamos hablando de una tuberculosis activa, ¿ya? Entonces, en estos casos, pues puede llegar a resolverse sin que el paciente se dé cuenta, pero es muy poco probable, la verdad. En algunos casos, pues se requiere hacer también el drenaje, hacer la toracocentesis evacuatoria en estos pacientes con tuberculosis, especialmente por el tema de los síntomas. Si el paciente está bien sintomático, tiene mucho dolor especialmente, hay que hacer. Como les decía, el tratamiento es el mismo de la tuberculosis pulmonar con el esquema para tuberculosis sensible, 2 meses de isoniazida, rifampicina, etambutolipiracinamida y 4 meses con isoniazida y rifampicina. En algunos casos se puede utilizar fibrinolíticos intrapleurales para tratar algún tipo de derrame pleural loculado, ¿ya? Y esto va a evitar también de que pueda tener el paciente secuelas como las paquipleuritis. Se puede utilizar también corticoides por 2 semanas justamente para evitar el periodo sintomático del paciente y que a la larga pueda llegar a tener estos problemas de paquipleuritis. Existe lo que es el empiema tuberculoso, que es poco común, que usualmente se caracteriza por ser un derrame pleural tipo purulento y tipo loculado. La pleura está muy engrosada y esta tiende a calcificarse. En esos casos hay que hacer pleurotomías, ¿ya? Aquí les estoy dejando un algoritmo diagnóstico donde lo más importante en estos casos, pues es el tema del ADA, como les decía, y el ADA nos va a determinar, dependiendo a las características que tenga también el líquido pleural, el diagnóstico de la TB pleural. ¿Ya? Era que termine esto ya nomás, ¿no? El derrame pleural maligno, pues lo vamos a nosotros a definir como aquel derrame pleural que está en relación o que se asocia con malignidad o con células malignas en un estudio de líquido pleural. Ya, el derrame pleural maligno, pues está presente entre el 15 al 35% de todos los derrames pleurales, es bastante prevalente y es la segunda causa de los exudados pleurales, de los exudados crónicos en estos casos. Ya, el derrame pleural maligno puede estar relacionado con alguna afectación neoplásica de la pleura, ¿ya? O puede estar relacionado con alguna alteración de metástasis también, especialmente de un foco pulmonar.
tiene una sobrevivencia más o menos de un 4 a 6 meses cuando ya hay el tema del derrame pleural. Y usualmente este tipo de derrames son relacionados con metástasis, como les decía. El que más está relacionado con el tema del derrame pleural maligno es la afectación de la pleura, que es el mesotelioma. ¿Ya? Aquí les estoy poniendo una tablita donde hay pues distintas causas de derrame pleural maligno, en el cual podemos ver pues de que el carcinoma pulmonar pues es el que más porcentaje, con un 43%, tiene la correlación con el derrame pleural maligno, pero vean que hay otras causas como el cáncer de seno, los linfomas, cáncer de ovario, sarcomas, cáncer uterinos, de estómago, de colon o de páncreas, que pueden tener también relación con el derrame pleural. Ya, fisiopatológicamente lo que pasa es un aumento de la permeabilidad vascular pleural, hay obstrucción del drenaje linfático a nivel pleural o del mediastino, infiltración pleural directa por el tumor. También se asocia a neumonitis tipo obstructivas como atelectasias, tromboembolismos pulmonares, obstrucciones del conducto torácico. Y pues también el derrame pleural puede afectar al pericardio y hacer un síndrome pleuropericárdico, que esto usualmente se da en pacientes que han estado en quimioterapia o que están con hipoalbuminemia. ¿Ya? Clínicamente, el derrame pleural maligno, pues se va a caracterizar más que todo por la disnea, que es una disnea de esfuerzo que va aumentando en relación al tamaño del derrame pleural, ¿ya? Esto por la compresión del pulmón y del diafragma en el 50% de los casos, ¿ya? Puede haber dolor intenso y continuo si estamos frente a un derrame pleural en relación con mesotelioma, puede haber pérdida de peso, malestar general, anorexia, pero pues hay un porcentaje un poquito pequeño, del 25% de los pacientes que pueden llegar a ser asintomáticos. En la imagenología, pues vamos a ver un derrame pleural, pues que usualmente es un derrame pleural moderado, es unilateral, en algunos casos puede llegar a ser bilateral, y esto es más frecuente cuando hay metástasis de algún tipo de cáncer de mama o de ovario, ¿ya? El mediastino usualmente está centrado cuando estamos frente a un derrame pleural masivo, unilateral, que sea neoplásico. Esa es una de las características. Ya habíamos hablado que justamente el mediastino está retraído, ¿no ven? El derrame pleural. Entonces, en estos casos, cuando estamos bajo sospecha de un derrame pleural maligno, hay esta fijación del mediastino. ¿Ya? Y esta fijación la da el tumor o las adenopatías que están en relación con el derrame pleural maligno. Entonces, en estos casos vamos a ver, como están viendo acá en esta placa de rayos X, vean ahí el velamiento total de todo el campo pulmonar izquierdo en este caso, pero vean el mediastino, no está para nada desviado, está totalmente fijo al medio. Y esta es una de las características que nos hace sospechar de un derrame pleural maligno. Otras lesiones que podemos encontrar son las nodulaciones pleurales, que son las que están viendo acá, ¿ya? O engrosamientos difusos de la pleura parietal mayor a 1 centímetro, o lo que se llama engrosamiento circunferencial de la pleura, que es el que están viendo acá, que es pues un engrosamiento mayor a 1 centímetro de toda la pleura que hace como un casquete a nivel del derrame pleural. ¿Ya? Para el diagnóstico vamos a utilizar distintos métodos, aparte de la imagenología como ya hemos visto. En el análisis del líquido pleural, usualmente el líquido es de aspecto hemorrágico o cero hemático en el 70% de los casos. Al estudio citológico nos va a dar un exudado crónico. El ADA pues es menor al 35%, a 35 unidades sobre litro. Las LDH son muy elevadas, la glucosa está menor a 60, y pues en estos casos no es recomendable hacer marcadores tumorales. Si hacemos citología de líquido pleural, pues esta tiene un rendimiento del 60% más o menos. Ya, para poder hacer citología y que tengamos un buen diagnóstico, hay que remitir más de 60 ml para que se pueda centrifugar y pues podamos tener un mejor extendido citológico y que el patólogo nos pueda reportar algo mejorcillo, ¿ya? No es rentable, dice, repetir citologías 2 veces. Si hay sospecha de linfoma, que es citrometría de flujo.
y los bloques celulares de la citología es muy útil llamarlos a inmunohistoquímica para ver realmente cuál es la reacción histológica que está pasando, ¿ya? En estos casos también es bueno hacer biopsias pleurales con agujas, como ya hemos visto. Tiene una sensibilidad tal vez inferior a la citología, pero tiene un porcentaje de 50% que es relativamente considerable, ¿ya? Pero juntamente una citología con una biopsia, pues nos da un buen rendimiento y un buen diagnóstico, ¿ya? Y la toracoscopía, que es más invasivo, como hemos visto ayer, pues está indicada en derrame pleural maligno persistente cuando tenemos una citología negativa y nosotros queremos sacar biopsias especialmente para poder llegar al diagnóstico, ¿ya? El tratamiento tiene más o menos cuatro vías, ¿ya? La primera es una terapia sistémica en la cual pues hay que darle quimioterapia al paciente en relación a si el derrame pleural va de la mano de un cáncer broncopulmonar o de un cáncer pleural como tal. Ya se recomienda hacer pleurodesis, especialmente en derrame pleural recidivantes. Ya se puede hacer toracocentesis evacuatorias en pacientes con derrames pleurales masivos o que tengan desplazamiento del mediastino, ya, y especialmente esto es una medida terapéutica que nos va a ayudar a mejorar la sintomatología del paciente. Y la pleurodesis evacuatoria a veces no está indicada hacerla a repetición en caso de que haya mucha recidiva del derrame pleural. Una de las características justamente que tiene el derrame pleural masivo es que es muy recidivante. Ya aparece, tú sacas el líquido, vuelve a aparecer constantemente. Por esta razón es que se puede colocar un catéter intrapleural permanente, ya que eso se llama, es una sonda en la cual pues vamos a poner un catéter permanente más delgadito de los que hemos visto el día de ayer, el cual pues se va a conectar a una bolsa de recolección para poder drenar todo el líquido que se va a ir formando poco a poco por la presencia del tumor. Ya, esto se indica más que todo en pacientes con pulmones atrapados o colapsados, pacientes que tengan tengan poca expectativa de vida y en los pacientes en los que se haya intentado hacer pleurodesis y se haya fallado, ¿ya? Las complicaciones que tiene la colocación de catéter intrapleural, más que todo es la formación de sínfisis pleural, o sea que quiere decir que las dos capas de la pleura se van a dosar y se van a volver una sola capa muy gruesa, ¿ya? Y hablando justamente de eso, hablábamos de la pleurodesis química, que la pleurodesis química es netamente la introducción de un agente irritante a nivel de las dos pleuras, esto para ocasionar una inflamación a nivel de las dos pleuras para que estas dos se adosen y tengan una sínfisis pleural como tal, para que no se vuelva a llenar el derrame, perdón. Una de las complicaciones que tiene la pleurodesis como tal es justamente esto de la sínfisis pleural, que puede llegar a ser un engrosamiento tal que pues puede hacer como un casquete pleural al pulmón que va a evitar de que se expanda como tal. Pero pues la pleurodesis está indicada especialmente en pacientes que tienen un derrame pleural muy sintomático y que, como les decía, tienen mucha recidiva de los derrames, pese a que les hemos hecho toracocentesis evacuatorias seguidas. Ya usualmente para hacer estas pleurodesis químicas se utilizan distintos agentes de tipo esclerosantes, que tal vez el que más se utiliza a nivel mundial es el talco, ¿ya? Pero es un talco liofilizado o pulverizado, ya es un talco, no el mismo talco que usamos para los bebés y demás, ¿no? Es un talco pues un poquito más especial, ¿ya? Especial en el sentido de que pues este talco tiene que estar libre de sustancias nocivas como el asbesto. Yo sé que este dato no lo tenían, pero pues el talco que utilizamos tiene mucho asbesto, la verdad, y el asbesto pues es un irritante y es un procancerígeno, ¿ya? Entonces hay que tratar de evitar eso, ¿ya? Entonces, se pueden utilizar aparte del talco bastantes sustancias como las que están viendo ahí, la doxiciclina, iodopovidona, bleomicina o hasta inmunoterápicos como, ay, se me ha ido ahorita el nombre que siempre utilizamos.
bueno, inmunoterápicos o quimioterápicos también se pueden utilizar, ¿ya? La mayoría son eficaces y pues la única, no complicación, pero sino la única desventaja que tenemos con la pleurodesis es que la pleurodesis química no es permanente, les puede durar un mes más o menos a los pacientes, ¿ya? Entonces hay que hacer otras, cuando pasa posterior a una pleurodesis química, se vuelve a llenar el derrame, pues hay que poner ese tubo de larga permanencia que les comentaba hace ratito, ¿ya? En relación al manejo del derrame pleural de tipo maligno, les estoy dejando aquí el algoritmo diagnóstico para que puedan ustedes más o menos revisar, ¿ya? Era que termine eso nomás ayer, ¿no? ¿Ya? Entonces ahora vamos a hablar de la patología pleural 2, que es el tema que nos incumbe para el día de hoy. Entonces vamos a empezar con el neumotórax, pues ya nos libramos del líquido pleural y ahora vamos a hablar de aire, ¿ya? El neumotórax es la presencia de aire atrapado en la cavidad pleural, ¿ya? Y pues este aire hace de que la pleura visceral y la parietal se despeguen. Los mecanismos de producción del neumotórax usualmente se dan por lesiones del parénquima pulmonar que van a llevar al colapso en mayor o menor grado y lo que va a hacer de que el gas pueda entrar al espacio pleural. Otro mecanismo es por perforación pleuropulmonar o de tráquea o de esófago. También puede ser por solución de continuidad de la pleura parietal, esto en caso de traumatismos especialmente. Puede ser también producto de enfermedades tipo infecciosas, como los empiemas, que pueden cursar también con neumotórax, o puede ser por cambios estructurales del parénquima pulmonar. Aquí estamos hablando de ruptura de las bulas enfisematosas, ¿ya? El neumotórax se clasifica en espontáneo y en adquirido. Hablamos de un neumotórax espontáneo que también se puede clasificar en primario y en secundario. Hablamos de uno primario cuando no tiene síntomas clínicos previos ni radiológicos de alguna enfermedad pulmonar como tal, ¿ya? Y secundario cuando hay una neumopatía adyacente que puede ser la causa del derrame pleural. Entonces hablamos de un primario, especialmente cuando estamos hablando de rupturas de bulas apicales o ruptura de los alvéolos distendidos, y secundario en enfermedades ya previas como el tema de POC, fibrosis, neumotoras tipo catameniales, neumonías necrotizantes, tuberculosis o neumonías por neumocistis girovesi. Y también el neumotórax puede ser adquirido y este puede ser traumático y iatrogénico. Traumático cuando estamos frente a una contusión de tórax o frente a una herida penetrante. Entonces puede ser abierto si hablamos de la herida penetrante o puede ser cerrado cuando estamos frente a una contusión o una lesión pulmonar o torácica. Y iatrogénico puede ser cuando hacemos técnicas como las biopsias, como las intubaciones, las toracocentesis, colocación de drenajes o de catéter venoso central o barotraumas que hacen que se ocasione de forma iatrogénica un neumotórax, ¿ya? Acá están viendo las distintas causas que hay de neumotórax espontáneo secundario. Habíamos hablado de que estas son secundarias a enfermedades ya propiamente establecidas. Vean que hay enfermedades del tejido conectivo, infecciones pleuropulmonares, neoplasias, puede ser por fármacos, por enfermedades inmunitarias, por enfermedades, por asma, por EPOC, por neumoconiosis, por enfermedades intersticiales o por enfermedades intraabdominales que puedan causar el neumotórax espontáneo secundario. Sí, se los dejo ahí la mini tablita, mini entre comillas, ¿ya? Clasificando al neumotórax, podemos clasificarlo en tres, en un neumotórax abierto, en uno hipertensivo y en uno estable. Hablamos de un neumotórax abierto cuando se produce una conexión de aire entre el exterior, en el exterior y el espacio intrapleural, ¿ya? Entonces hay un área de continuidad con el exterior.
El neumotórax hipertensivo es cuando se produce por una fisura pulmonar, y esto actúa como si fuera una válvula unidireccional que permite la entrada de aire hacia el espacio pleural, pero no la salida. ¿Ya? Entonces no hay un hueco ahí que haya ocasionado que entre el aire. Este neumotórax hipertensivo usualmente se da cuando hay contusión torácica. Y el neumotórax estable es aquel que no cambia la magnitud o no causa ninguna alteración respiratoria o hemodinámica, y usualmente estamos hablando de esto cuando hay ruptura de bulas, especialmente, ¿ya? En ese sentido, el neumotórax espontáneo primario tiene una prevalencia especialmente en los varones, ya de un 7.4% casos por cada 100,000 casos al año. Y el neumotórax espontáneo secundario también es más prevalente en varones, pero con un porcentaje un poquito más bajo de 0.3. ¿Ya? El neumotórax primario usualmente está relacionado con jovencillos entre 15 a 34 años, y especialmente en varones, como hemos dicho, y el secundario en pacientes mayores de 55 años. El iatrogénico, pues puede afectar más o menos a una variabilidad más o menos de 2,000 casos al año en Estados Unidos, que quiere decir que es muy frecuente más bien hacer estos neumotórax de tipo iatrogénico. ¿Ya? Dentro de los factores de riesgo, el factor de riesgo tal vez más importante para adquirir el neumotórax es el fumar. Ya es el más importante. Ser fumatérico es el factor de riesgo para muchas cosas, si se han dado cuenta, y también para neumotórax. Ya, pues se ha visto de que fumar, ya, aumenta 22 veces más el riesgo de que hombres puedan llegar a tener un neumotórax como tal, en comparación a los pacientes que nunca han fumado, ¿ya? Y si hablamos de neumotórax espontáneo, ¿ya? Tenemos un tipo de biotipo, por decirlo así, que es un joven de 20 a 40 años, de sexo masculino, alto, delgado y fumador, ¿ya? Que pues es como que el prototipo o el biotipo del neumotórax espontáneo como tal, ¿ya? Entonces, aunque suene chistoso, ser jovencito, varón, alto y fumador es un factor de riesgo para tener neumotórax espontáneos. El consumo de marihuana también es un factor de riesgo. Historia familiar, más o menos en un 10% de los casos, y el síndrome de Marfan, que pues es un poquito más raro que aparezca. En relación al neumotórax secundario, trastornos pulmonares quísticos, como la parte de los enfisemas, y pacientes mayores a los 40 años, tienen factor de riesgo. Fisiopatológicamente, tiene tres tipos, lo que es el neumotórax simple, el abierto y la tensión. En relación a esto, hablamos de un neumotórax simple fisiopatológicamente cuando hay una laceración pulmonar, salida de aire y hay el colapso del pulmón como tal. En el neumotórax abierto, pues hay aire que ingresa por una herida, ya, especialmente por una lesión penetrante. Esto va a ser una lesión aspirante, o sea que el mismo espacio pleural aspire todo el aire que está en el ambiente, y esto va a crear un proceso de hipoxia y hipercapnia. Y en relación al neumotórax de tensión, que ya hemos dicho que usualmente es el que se da por contusiones, pues funciona como una válvula unidireccional, hay un colapso pulmonar y puede haber el desvío del mediastino y de la tráquea hacia contralateral. En las manifestaciones clínicas, lo que más vamos a ver es el dolor torácico, ¿ya? El dolor torácico, que es un dolor fuerte, es un dolor rudo, es un dolor en punta de costado. La tos, que tiende a ser una tos seca, puede haber hipercapnia, puede haber disnea y bocanadas de aire, así como que el paciente se está ahogando, fatiga, y dentro de otros síntomas que no son respiratorios, puede haber taquicardia, que es lo más común, puede haber una reducción de la expansión torácica, hiperresonancia, y pues puede haber disminución de los ruidos respiratorios en el lado afectado, ¿ya?
En la exploración física lo que vamos a encontrar es el síndrome de neumotórax como tal. A la inspección hay disminución de los movimientos respiratorios del lado afectado, disminución y incremento de la musculatura accesoria de la respiración. A la palpación, la ampliación y la amplexación están disminuidas, las vibraciones vocales también están disminuidas, ahí está mal esa cosilla que siempre digo que la voy a cambiar y nunca la cambio, pero por si acaso es disminución de las vibraciones vocales. A la percusión hay hipersonoridad o timpanismo franco, y a la auscultación los ruidos respiratorios están totalmente abolidos, ¿ya? Para el diagnóstico, pues tenemos tres armas, las mismas armas que hemos visto en el derrame pleural: la radiografía de tórax, la ultrasonografía pulmonar y pleural y la tomografía de tórax. En la radiografía, pues vamos a ver lo que es el patrón de neumotórax, que se caracteriza por la radiolucidez total, no se visualizan las estructuras vasculares, hay aplanamiento de los diafragmas, hay ensachamiento de los espacios intercostales, horizontalización de las costillas, hay un desplazamiento del mediastino hacia contralateral, ¿ya? Y hay ese desplazamiento también de la línea pleural con ausencia de las marcas pulmonares distalmente, que va a hacer de que se forme esta línea que están viendo acá, ¿ya? Que es la línea pleural. Ya hasta en el 50% de los casos puede observarse niveles hidroaéreos si estamos frente a un hidroneumotórax, ¿ya? Y pues en rayos X de cúbito supino y lateral son menos sensibles que la PA. En estos casos la PA es la clave. Aquí en esta radiografía igual están viendo esta la línea pleural que les decía, que justamente es el engrosamiento que nos va a dar ese vistazo o esa sospecha de que el paciente está con neumotórax. Aquí estamos viendo unos neumotórax un poco más fáciles de identificar, pero lo que siempre hay que identificar es esa línea pleural. Y ven esa imagen sin vascularización que hablábamos. Vean aquí el neumotórax en varias imágenes. ¿Ya? Para clasificar al neumotórax, pues clínicamente no lo vamos a clasificar como tal, ¿ya? Pero pues por imagenología realmente pues podemos llegar a clasificarlo al igual que hemos hecho en derrame pleural, ¿ya? Hay distintos consensos, ¿ya? Y pues para contarles tal vez un cuentito, hace unos 3, 4 años más o menos, se han reunido en Canadá justamente varios expertos en relación al manejo del neumotórax, ¿ya? Y este consenso lo han llamado la ACCP, ¿ya? Que pues ha dado unas directrices para el manejo del neumotórax como tal. Y justamente este consenso ha llegado a variar muchas de las cosillas o de los de las definiciones o del manejo que teníamos en relación al neumotórax. Y una de esas variaciones ha sido justamente el tema de la clasificación. En ese sentido, tenemos tres tipos de clasificación en relación a la imagenología. La clasificación de la Sociedad Británica, que clasifica al neumotórax en neumotórax grande y pequeño. El consenso que les decía, que la clasifica en grande y en pequeño. Y la CEPAR, que siempre trata la CEPAR de identificarse por cualquier lado, lo clasifica en parcial, completo y total, ¿ya? En ese sentido, hablamos de un neumotórax completo cuando hay la separación de la pleura visceral a lo largo de la cavidad pleural, los estamos viendo todo negro, ¿ya? Uno parcial es cuando hay una separación de una parte de la pleura visceral, entonces vamos a ver esa lineecita que habíamos visto hace rato. Y un colapso total es cuando y es total cuando hay un colapso pulmonar total y hay la formación del muñón pulmonar, ¿ya? Este es el muñón pulmonar que corresponde ay, se me dio la palabra, que corresponde al pulmón colapsado, al pulmón colapsado que está ahí por la presencia del aire, ¿ya? Este consenso también nos ha ayudado en el sentido de que si nosotros estamos frente a una placa de rayos X de tórax como estas que estamos viendo acá, podemos nosotros calcular la cantidad de aire que está ahí.
por esta fórmula, pues vamos a medir en la placa de rayos X a estas alturas, ya a nivel del ápex, a nivel de la parte superior en la mitad y a la mitad de la parte inferior. Y vamos a medir todo el campo pulmonar que está afectado, ¿ya? En relación a eso vamos a tener una operación en la cual vamos a hacer relaciones matemáticas de 4.2 más 4.7 que son constantes, ¿ya? Sobre A por A más B más C, que esas son lo que hemos medido. En relación a esto nos va a dar el tamaño del neumotórax como tal. La ultrasonografía de tórax también es un buen método diagnóstico y complementario para el tema del neumotórax, en la cual vamos a ver la separación de estas dos pleuras. Como están viendo aquí en el esquemita, pues vemos la pleura parietal y la pleura visceral, y eso es el parénquima pulmonar. Vemos las costillas, así es como se ve. Esto es en un paciente normal, ¿ya? Vamos a ver cómo se ve en un paciente normal. Ya lo que veíamos, las dos capitas, ven, ahí están las dos costillitas y ahí está el pulmón. Esta es la pared del tórax y estas son las dos líneas de la pleura que están viendo ahí que se están separando. ¿Ya? En ese sentido, ¿ya? Lo que vamos a ver cuando estemos frente a un neumotórax, vamos a ver la ausencia de ese desplazamiento, de ese movimiento que hemos visto en el videíto, y vamos a ver la ausencia del pulso pulmonar, ¿ya? Para poder nosotros cuantificar cuánto de aire está afectando, vamos a buscar lo que se llama el punto pulmonar, y el punto pulmonar es este lugar donde se van a adosar las dos capas de la pleura, tanto la visceral como la parietal, y van a formar un ángulo. La determinación del tamaño de esto nos va a dar la cantidad de aire que tiene el neumotórax, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo igual ya en el neumotórax, vemos ahí la pared pulmonar, vemos que no hay ese movimiento que hemos visto hace rato, hay esa ausencia del movimiento de las pleuras, ¿ya? Y pues vamos a buscar ese punto que les decía. Pero pese a todos estos métodos diagnósticos tal vez rápidos que nos sirven tal vez en una sala de emergencia, ¿ya? Pues tenemos que la tomografía de tórax es el gol estándar para el diagnóstico del neumotórax, porque aquí ya si no hay donde perderse. Ya usualmente sería bueno utilizarla de forma rutinaria, que eso es uno de las recomendaciones que nos da el consenso que les comentaba, y lo que vamos a encontrar es en la línea pleural visceral que va a correr paralela hacia la cavidad torácica, y pues si encontramos líneas cóncavas vamos a pensar nosotros en bulas. Vean la diferencia de estas que son bulas, que están bien redondeadas, a diferencia del neumotórax que pues tiene bordes más llanos y son más rectos como tal, ¿ya? Aquí vemos más ejemplos de neumotórax, ahí donde están las flechitas. Vean, neumotórax en distintos volúmenes y en distintas localizaciones, ¿ya? En relación al colapso pulmonar que pueda haber, ¿ya? El neumotórax se puede clasificar en grado 1 leve, que es un colapso pulmonar por fuera de la línea clavicular externa, un neumotórax grado 2, que es moderado, que corresponde a un colapso pulmonar entre la línea clavicular media y externa, y un colapso pulmonar 3 o grave, que es en relación a que el colapso está sobre la línea clavicular interna, ¿ya? También hay que hablar de lo que es el neumotórax a tensión, y el neumotórax a tensión es cuando se produce esta lesión a nivel de la pleura o de la pared torácica con la entrada del aire, y que transcurre el aire como una válvula unidireccional. Y esto va a ocasionar un colapso pulmonar total, un mediastino desplazado y una disminución del retorno venoso y del gasto cardíaco.
Usualmente estos neumotórax a tensión tienen una instauración de minutos y el paciente va a ser muy sintomático, va a empezar con palidez, sudoración y va a empezar a hipotensar, ¿ya? Entonces, la causa más frecuente usualmente de neumotórax a tensión es la ventilación mecánica, ¿ya? A esto también le llamamos barotrauma, ¿ya? Entonces, en este caso se crea una entrada de aire unidireccional al espacio pleural, el pulmón se colapsa y hay una torsión de la vena cava inferior, ¿ya? En caso de neumotórax a tensión, pues el paciente va a estar disneico, va a estar ansioso, taquipnéico y taquicárdico, los ruidos respiratorios están prácticamente abolidos, puede haber enfisema subcutáneo, puede haber hiperresonancia en el lado afectado, como les decía, el paciente va a estar hipotenso, va a haber venas yugulares distendidas y puede haber desviación traqueal. El diagnóstico diferencial se lo da con el taponamiento cardíaco y el tratamiento inicial en estos casos es la descompresión inmediata con trócares a nivel de la línea medioclavicular sobre el segundo arco intercostal, ¿ya? Y el tratamiento definitivo se lo da con la colocación de tubos de pleurotomía. Ya, como les decía, pues hay que hacer aquí descompresión torácica y usualmente se hace con estas bránulas, que son las bránulas que normalmente utilizan las enfermeras para poner los sueros, ¿ya? La descompresión torácica, como les decía, se da a nivel del segundo espacio intercostal sobre la línea medioclavicular, aquí en tórax anterior, ¿ya? Se hace asepsia, antisepsia previamente y pues usualmente se requiere más que todo una bránula 16 o 14, que son las más amplias, las más gruesas, que van a ayudar a descomprimir el neumotórax en este caso, ¿ya? Entonces, esta es una maniobra que tiene que hacerse en emergencias en la mayoría de los pacientes, ¿ya? Entonces se hace justamente perpendicular hacia la piel sobre el borde superior de la tercera costilla, ¿ya? Y posteriormente, como les digo, una vez que ha salido el aire y hemos hecho la descompresión rápida y hemos evitado el colapso pulmonar, pues hay que poner tubo de pleurotomía. Aquí están viendo cómo se hace la descompresión torácica con una bránula, con una aguja fina, pues sobre el segundo espacio intercostal sobre el borde superior de la tercera costilla. Y pues vamos a dejar la bránula ahí para que todo el aire vaya saliendo. Y posteriormente, como les decía, se hace la colocación de tubo de pleurotomía, en este caso, pues a nivel del quinto espacio intercostal sobre la línea medio axilar, ¿ya? Como ya habíamos visto ayer, cómo se coloca el tubo, ¿ya? Y este tubo va a estar unido ya sea a la válvula de Hemlich para que sea una descompresión unidireccional, o podemos poner los tubos de pleurotomía, ya sean los antiguitos con los sellos de agua o el Pleurovac que hemos visto ayer, ¿ya? El tratamiento quirúrgico se da solamente cuando hay episodios repetitivos de neumotórax, persiste o el neumotórax persiste después de 3 a 5 días de haber instalado el tubo de pleurotomía. Hay hidroneumotórax o el neumotórax es bilateral. En estos casos, pues sí está relacionado al tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico muchas veces en estos casos es hacer una pleurotomía, o sea, cortar la pleura y para poder sacar todo el aire que se ha formado ahí. Entonces, esa partecita del pulmón se va a quedar sin pleura, ¿ya? Pero también en algunos casos, cuando estamos hablando de neumotórax secundarios a bulas o a quistes que pueden reventar, se hace bulectomía y hasta se puede hacer resección de segmentos pulmonares para que no vuelva a pasar esto, ¿ya? En relación al manejo, pues si estamos hablando de un neumotórax estable, ¿ya? Pues lo que vamos a ver en los pacientes es de que la frecuencia respiratoria está menor a 24 respiraciones por minuto, la frecuencia cardíaca está menos de 120, la presión arterial está normal, la saturación al aire ambiente está mayor a 90% y el paciente puede hablar oraciones completas y está respirando bien. Entonces ahí hablamos de un paciente estable. Y hablamos de un paciente inestable, pues cuando tiene todo lo contrario. En ese caso, cuando estamos frente a un paciente inestable, lo que hay que hacer es determinar si el neumotórax es bilateral o si es un neumotórax a tensión. Si es un neumotórax bilateral o unilateral que no es a tensión, hay que hacer drenaje torácico. Y si estamos frente a un neumotórax a tensión, vamos a hacer la descompresión con aguja, ¿ya?
Si el neumotórax primario es grande o es sintomático, ¿ya? Vamos a tener un tipo de manejo. Pero si el neumotórax primario es grande y sin síntomas, solamente lo vamos a dejar en observación al paciente para que se reabsorba solito el neumotórax. Pero como les decía, ¿ya? Sí, perdón, ¿ya? Si el neumotórax es grande y sin síntomas, lo que vamos a dejar al paciente es en observación. Como les decía, la BTS nos indica que en algunos casos, pues, esta observación tiene que ser en hospitalización con oxígeno alto flujo y observarlo al paciente por 24 horas. Y el consenso nos dice que si el neumotórax es sin síntomas y si es pequeño, hay que observarlo por 3 a 6 horas, revalorarlo a las 12 horas o a los 2 días para ver cómo está el paciente. Y si el neumotórax realmente es grande, pues hay que hacer hospitalización y hacer drenaje torácico y válvula de Hemrich. ¿Ya? Si el neumotórax es grande y es sintomático, lo que nos dice la BTS es que hay que hacer una aspiración con cánula. Entonces hay que colocar el tubo de pleurotomía y hay que aspirar con una succión, ¿ya? Con una succión ya propiamente dicha del hospital o con una aspiradora como tal, ¿ya? Usualmente se pone cánulas de 16 a 18 French de grosor para poder aspirar por lo menos 2.5 litros, ¿ya? Del neumotórax, ¿ya? Y hay un éxito si pues a las 24 horas hay mejoría clínica y el neumotórax ha disminuido más de 2 centímetros, ¿ya? Y el consenso nos dice que no hay que aspirar y que hay que dejarlo ahí y lo único que hay que hacer es colocar drenaje torácico. Si falla la aspiración con cánula, lo que tenemos que hacer es drenaje torácico netamente. Y la BTS nos dice que tiene que ser con una cánula de 8 a 10 French y el consenso de 16 a 22 French. ¿No? Si estamos frente a un neumotórax secundario que sea grande o sintomático, lo que hay que hacer es netamente drenaje torácico y si es un neumotórax secundario pequeño, ya, lo que hay que hacer, lo que nos dice la BTS, si es menor a 1 centímetro, hay que hacer solamente observación y si es entre 1 a 2 centímetros, hay que hacer aspiración con cánula. ¿Ya? Si falla y persiste mayor a 1 centímetro después de hacer la aspiración con cánula, hay que hacer netamente drenaje torácico. ¿Ya? Vamos a hablar ahora del hemotórax. El hemotórax es la acumulación de sangre en el espacio pleural. Usualmente está producido por lesiones penetrantes, pero también puede estar secundario a lesiones de parénquima pulmonar, a lesiones de vasos a nivel del hilo pulmonar, lesiones cardíacas, lesiones de vasos grandes, lesiones de vasos intercostales y rupturas de arterias torácicas. ¿Ya? Las causas pueden ser traumáticas por coagulopatías espontáneas o misceláneas. Ahí están viendo que tal vez las más comunes, como hemos dicho, son las traumáticas, que puede ser por trauma torácico cerrado o penetrante, en relación a las coagulopatías, secundaria a medicamentos, por enfermedades congénitas o neoplasias, espontáneos por causas vasculares, aneurismas, embolias pulmonares con infarto o malformaciones arteriovenosas, pero también puede ser por hematopoiesis extramedular, exocitosis o por endometriosis pleural. ¿Ya? El neumotórax se clasifica en 3, en traumático, no traumático y iatrogénico. El no traumático usualmente se da por ruptura de vasos sanguíneos intratorácicos, puede ser secundaria a neoplasias, a secuestro pulmonar, a complicaciones de neumotórax o a endometriosis. El iatrogénico usualmente se da por perforaciones de venas centrales, por biopsias, por punciones pulmonares, por colocación de catéteres o por endoscopías esofágicas. Y el traumático, que tal vez es el más común, como les dije, pues se subclasifica en masivo, progresivo y estabilizado. El masivo es cuando el sangrado no puede ser controlado y hay lesión de corazón o de vasos grandes. El progresivo es cuando el paciente está hemodinámicamente estable, pero hay sangrado de arterias intercostales o de la mamaria interna. Y el paciente con un hemotórax traumático estabilizado, que es la mayoría de los hemotórax, gracias a Dios, es cuando el sangrado se detiene de forma espontánea y usualmente tiene un origen pulmonar. ¿Ya?
En la parte clínica, la sintomatología es disnea, ansiedad, palidez, dolor torácico tipo pleurítico, taquicardia y hipotensión arterial. Y al examen físico vamos a ver disminución de los movimientos respiratorios, las vibraciones vocales disminuidas, matidez de la percusión y disminución del murmullo vesicular. O sea, prácticamente un síndrome de derrame pleural como tal. ¿Ya? Podemos diferenciar al hemotórax del neumotórax por distintos signos. El primer signo en el caso del neumotórax es la disnea antes del shock y en el hemotórax es shock antes de disnea. Las venas del cuello usualmente están distendidas en el neumotórax y en el hemotórax están planas. Esto por la pérdida sanguínea. Los ruidos respiratorios usualmente en el neumotórax están ausentes del lado afectado, ¿ya? Y en el hemotórax también. A la percusión hay hiperresonancia en el neumotórax y en el hemotórax hay matidez. Y la desviación traqueal en el hemotórax es rara y en el hemotórax usualmente se presenta. ¿Ya? Clínicamente vamos a clasificar al hemotórax en mínimo, mediano y masivo. Hablamos de un hemotórax mínimo cuando tiene una cantidad de sangre menor a 300 ml, no hay repercusión hemodinámica, clínica y radiológicamente pues no hay hallazgos. Un hemotórax mediano es cuando hay una pérdida sanguínea de 300 a 1500 ml, es un volumen importante, pero se presenta como un síndrome de derrame pleural como tal, clínica y radiológicamente. Y un hemotórax masivo es cuando hay más de 1500 ml de sangre a nivel del espacio pleural. Hay un compromiso hemodinámico grave del paciente. El paciente puede entrar en shock hipovolémico y en estos casos pues hay que hacer drenajes, el drenaje de la sangre de 15 ml por kilogramo inicialmente y después 3 a 4 ml por hora, ¿ya? Y hay que mejorar la volemia también en estos pacientes para que no se descompensen y que no entren en un shock hipovolémico como tal, ¿ya? Radiológicamente, el hemotórax se divide en 3 grados. El grado 1 es cuando el hemotórax se encuentra a nivel del cuarto espacio intercostal. El grado 2 es cuando el hemotórax se encuentra a nivel de entre el cuarto y el segundo arco intercostal anterior. El diafragma está borrado. Y el grado 3 es cuando está el hemotórax por encima del segundo arco costal anterior. ¿Ya? La tomografía es el gold estándar para el diagnóstico del hemotórax, ¿ya? ¿Por qué? Porque con la tomografía vamos a poder ver la densidad del líquido como tal. La densidad de la sangre varía entre 35 a 70 unidades Hounsfield. Entonces, cuando estamos frente a esto, pues estamos frente a un hemotórax, ¿ya? El manejo del hemotórax en primera instancia es el manejo de la vía aérea. Hay que manejar de que el paciente respire bien, hay que colocar una vía endovenosa, colocarle oxígeno, ¿ya? Y en algunos casos hasta intubar al paciente, ¿ya? Y el tratamiento inicial en estos casos se tiene que dar para identificar situaciones que puedan comprometer la vida del paciente por el sangrado, controlar este sangrado, reanimar al paciente si entra en un estado de shock hemodinámico, ya, o está con inestabilidad hemodinámica, hay que hacer transfusiones inmediatamente y hay que hacer el drenaje del hemotórax, ¿ya? Muchas veces cuando el hemotórax es grave hay que hacer embolizaciones, que quiere decir que hay que entrar a quirófano y pues reparar las arterias que están dañadas para que pues no se vuelva a juntar el hemotórax como tal. Muchas veces estos pacientes terminan en toracostomía, que es la evacuación de la sangre del espacio pleural, que va a disminuir las consecuencias o las complicaciones que son los empiemas y la fibrosis como tal, ¿ya? Y también nos sirve obviamente para detener la hemorragia y las laceraciones pleurales que pueda llegar a tener el paciente, ¿ya? Entonces es una emergencia respiratoria realmente. La complicación más común en estos pacientes cuando no se trata a tiempo el hemotórax es el hemotórax coagulado. El hemotórax coagulado, como dice, es una complicación tardía que va a llevar al colapso pulmonar, a empiemas y a fibrosis. Ya el 5 al 15% de los hemotórax se llegan a coagular.
En estos casos, lo que se hace es recolocar sondas pseudopleurales, hacer toracoscopías, toracostomías con limpieza y hacer videotoracostomías, ¿ya? Para limpiar todo eso y usualmente se saca la pleura como tal, ¿ya? Vamos a hablar ahora del quilotórax. El quilotórax es la acumulación de quilo en la cavidad pleural. El quilo es un producto de la linfa que va a proceder del hígado y del tracto gastrointestinal, ¿ya? Y el quilo está formado más que todo por lípidos, ¿ya? Usualmente este quilo, en el 70% de los casos, ¿ya? Se va a reabsorber en el intestino, ¿ya? Pero esto por medio de lo que es el conducto torácico, ¿ya? Muchas veces cuando hay obstrucción o disrupción de este conducto torácico puede haber esta extravasación del quilo que se va por distintos lugares y en este caso puede llegar a meterse a nivel del espacio pleural. El quilotórax se clasifica en dos, en traumático y no traumático. El quilotórax no traumático puede ser maligno o no maligno, maligno en casos de linfomas, neoplasias o metástasis, y no maligno en caso de enfermedades congénitas como atresias o fístulas del conducto torácico, síndrome de Down, tumores benignos, algunas enfermedades un poquito más raras como la angioleiomyomatosis, ya enteropatías o cirrosis hepática. Y el quilotórax traumático puede ser cerrado, penetrante o iatrogénico. El más común es iatrogénico, que es postquirúrgico, cuando hay cirugías a nivel cervical, torácico o abdominal que van a dañar el conducto torácico o que lo van a romper, ¿ya? Y también en algunos tipos de procedimientos diagnósticos como las endoscopías gastrointestinales que pueden cursar con esto, ¿ya? En la parte clínica, pues vamos a tener dos grandes grupos, que es la ocupación de la cavidad pleural y la pérdida de nutrientes. Hablamos de que los signos y síntomas son propios de cualquier tipo de derrame pleural. Hay menos fiebre y menos dolor pleurítico, eso sí. Usualmente la mayoría de los quilotórax son derechos, ya, aunque pueden ser también bilaterales o izquierdos, ya. Usualmente se dan por traumas torácicos que hacen el acúmulo del quilo, ya, y esto los síntomas pueden recién verse más o menos entre el segundo o hasta el 10º día de ocurrido el evento traumático, ¿ya? Algo importante que tienen que saber, que pues como el quilo está lleno de proteínas y de lípidos, una vez que pasa esto, pues hay una pérdida de nutrientes bastante considerable por la extravasación de la linfa y de los lípidos con una larga evolución. Puede cursar con hiponatremia, con acidosis y con hipocalcemia. Hay pérdida de proteínas esenciales, de vitaminas, de inmunoglobulinas y de agua, ¿ya? Y pues en casos de pacientes con inmunodeficiencias esto es grave, ¿ya? Y usualmente si no se trata el quilotórax de forma rápida, pues puede haber sobreinfección. El diagnóstico es presuntivo por la obtención en la toracocentesis de un líquido pleural de aspecto lechoso, ¿ya? Y hay flujo de drenaje pleural excesivo y pues su origen es poco claro. Y el diagnóstico definitivo se basa por estudios citológicos en los cuales vamos a ver la presencia de los kilomicrones, ya que eso es patognomónico del quilotórax. Y también en los estudios laboratoriales vamos a poder ver una concentración de triglicéridos mayor a 110 miligramos sobre decilitros en el líquido pleural. Ya usualmente es un exudado de tipo linfocitario, o sea, un exudado crónico con presencia de triglicéridos elevados y colesterol bajo, ¿ya? Para el tratamiento, pues lo que se hace en primera instancia es evacuar el derrame, ya por toracocentesis evacuatoria o colocación de tubo de drenaje pleural, que es lo más recomendable realmente. En estos casos, pues no solamente hay que hacer toracocentesis como tal vez de forma rápida para mejorar la mecánica ventilatoria del paciente se puede hacer, pero el tratamiento en sí es la colocación de tubo de drenaje pleural. Hay que disminuir las pérdidas de kilo, ¿ya? Esto tratando de reducir el flujo del kilo en el conducto torácico, evitar la ingesta oral e instaurar nutrición parenteral, darle dietas ricas en lípidos a los pacientes con triglicéridos de cadena media,
También hay un tratamiento medicamentoso que es con el octreótido, que es un análogo de la somatostatina. Pueden haber técnicas quirúrgicas en caso de quilotórax traumáticos o postquirúrgicos, ya que consiste más que todo en la ligadura del conducto torácico, ¿ya? Y también podemos hacer pleurodesis química y pleurodesis mecánica. ¿Ya? En caso de que el quilotórax sea traumático o no traumático, pues hay que hacer igual el tratamiento como tal. ¿Ya? Algo especial que tienen que tener en consideración en estos casos, como les dije, es la prevención de la malnutrición, de que el paciente se desnutra, prevenir la inmunodepresión y la carencia de proteínas y vitaminas en estos pacientes. ¿Ya? Aquí les estoy dejando el algoritmo de manejo del quilotórax, ya sea traumático o maligno, ya que es todo lo que hemos hablado hace ratito. ¿Ya? Con eso hemos terminado la parte la parte de ocupamiento del espacio pleural. Vamos a hablar rápidamente de lo que es el engrosamiento pleural. El engrosamiento pleural usualmente está localizado a nivel periférico y se debe presentar como un borde incompleto, liso y bien delimitado, que está formado por un ángulo obtuso en relación al resto de la pleura. ¿Ya? El engrosamiento pleural puede ser localizado o puede ser difuso. ¿Ya? Usualmente solamente está afectada una pequeña parte de la pleura y pues a veces las personas no tienen ningún síntoma que va en relación al engrosamiento pleural como tal. ¿Ya? Cuando la afectación es un poco más grande o abarca la mayor parte del espacio pleural, pues el síntoma más primordial que tienen los pacientes es la disnea, pero esto va a variar en referencia a los distintos grados de fibrosis a nivel de la pleura que tenga el paciente. Y lo que va a ocasionar esto es un patrón restrictivo y un tórax restrictivo en el paciente. ¿Ya? El engrosamiento pleural localizado usualmente es apical y también se le llama casquete pleural. Este engrosamiento ya tiene imagenológicamente, pues se puede ver como una opacidad concéntrica menor a los 5 milímetros y que está dentro del espesor apical del pulmón. Tiene márgenes lisos y a veces ondulados y corresponde más que todo a grasa extrapleural con un espesor aumentado. Hay que hacer diagnósticos diferenciales con el tumor de páncreas, con tuberculosis pulmonar, con hemorragias mediastínicas o con fibrosis por radiación o con grasa extrapleural. ¿Ya? Usualmente estos casquetes pleurales se dan como secuelas o como cicatrices de la tuberculosis o por isquemia crónica apical. ¿Ya? Esta acumulación de grasa pleural se puede dar también en estos casos. ¿Ya? Usualmente son asimétricos y como les dije, pueden llegar a ser mayores a 5 milímetros. ¿Ya? Si pasa esto, pues estamos descartando tal vez un tumor de páncreas. Y estos engrosamientos usualmente son localizados, como les dije, y pues puede estar también relacionado con neoplasias como el mesotelioma, lipomas o empiemas organizados. Ya aquí estamos viendo placas de rayos X donde vamos a ver estos engrosamientos pleurales, como les dije, usualmente son apicales y muchas veces estos engrosamientos pleurales los confunden con focos de consolidación porque se ven como tal, pero usualmente hay que sacar tomografías como la que están viendo acá para poder hacer la diferenciación de que no es nada de parénquima pulmonar, como pueden ver acá, solamente es el engrosamiento de la pleura y eso se llama casquete pleural. El engrosamiento difuso también se lo denomina paquipleuritis o también se lo llama fibrotórax pleurógeno, que muchas veces han debido escuchar eso. Ya, usualmente son opacidades suaves y están ininterrumpidas, o sea, están a todo nivel del borde pleural en la placa de rayos X. Usualmente estos engrosamientos, más que todo, los vamos a ver nosotros en imagenología, porque clínica como tal no tiene. ¿Ya? Afecta al 25% de la pared torácica usualmente y pueden tener o no obliteraciones en relación a los ángulos costofrénicos, ¿ya? Lo que ocasionan estos engrosamientos difusos es disminución de la movilidad del hemitórax y hay una pérdida de volumen del pulmón.
a lo que normalmente le llamamos fibrotoras como tal. La etiología más frecuente en nuestro medio es infecciosa y es la tuberculosis. ¿Ya? Y usualmente estos engrosamientos pueden terminar en calcificaciones de la pleura visceral. Al examen físico vamos a tener lo que era el síndrome de paquipleuritis, que a la inspección va a haber disminución de los movimientos respiratorios, a la palpación disminución de la ampliación y la amplexación, a la percusión un sonido mate o submate. ¿Qué ha pasado? A la auscultación disminución de los ruidos respiratorios. ¿Ya? Ay, perdón. Ya está. ¿Ya? Como les decía, la auscultación, disminución de los ruidos respiratorios o abolición. También puede haber lo que se llama placas pleurales, que son lesiones fibrohialinas que afectan principalmente a la pleura parietal, ¿ya? Y estos se ven como engrosamientos multifocales, discontinuos y usualmente son bilaterales. Esto se ve más que todo en las tomografías de tórax, ¿ya? Pero también las radiografías son buenas, pero pues la tomografía es mucho más sensible, se pueden ver engrosamientos multifocales, multinodulares, discontinuos, y pues también nos va a servir la tomografía para ver las anormalidades asociadas. Como pueden ver acá, ya se pueden ver estas calcificaciones o placas pleurales, especialmente en tomografías con contraste, ¿ya? Las fibrosis pleurales son engrosamientos de la pleura visceral y parietal con calcificaciones y pérdida de volumen del parénquima pulmonar. En la radiografía, pues vamos a ver lesiones de calcificación pleural circunferencial con pérdida de volumen ipsilateral, espacios intercostales estrechados y desplazamiento del mediastino hacia ipsilateral, lo que están viendo acá. Ya como veíamos esos engrosamientos pleurales, cuando hablábamos de derrame pleural metastásico o neoplásico, ya, pero en este caso ya son calcificados. Ya en la tomografía vamos a ver engrosamientos con calcificaciones pleurales continuas y puede haber líquido pleural entre las dos superficies de la pleura, pero esas ya están calcificadas. ¿Ya? La sínfisis pleural es el endosamiento de las membranas pleurales, no tiene clínica y usualmente es consecuencia de las pleurodesis, como habíamos hablado hace ratito. ¿Vale? La pleuritis seca está causada por irritación pleural, cuando no hay desplazamiento pasivo entre las dos capas de la pleura. Clínicamente el paciente va a sentir un dolor pleural tipo intenso, que va a aumentar con la tos y con los movimientos respiratorios. Y al examen físico hay el frote pleural o también llamado el requinido pleural, que pues esto no se modifica con la tos. ¿Ya? Y por último, vamos a hablar un poquito de los tumores pleurales, ¿ya? Hablamos de las neoplasias pleurales cuando estas neoplasias se asientan o se relacionan con la capacidad de células neoplásicas que se implantan a nivel de la superficie pleural, y estas están originadas por estructuras propias, o sea, por células mesoteliales pleurales, o pueden ser, a estas las llamamos primarias, o pueden ser extensión o pueden ser generadas por cáncer en otras localizaciones, ¿ya? Esto lo llamamos secundario o metastásico, ¿ya? En ese sentido, los tumores pleurales se clasifican en tumores primitivos y secundarios. Los tumores primitivos o primarios, ¿ya? Se subclasifican en los tumores primarios de capa mesotelial o mesoteliomas, que pueden ser localizados y difusos, y los submesoteliales, que pueden ser fibromas, lipomas o sarcomas. ¿Ya? Los más comunes son los primarios y usualmente estos son los mesoteliomas, ¿ya? Dentro de los secundarios pueden ser a partir de estructuras próximas, si hablamos de tumores mediastínicos, tumores de la pared torácica, como los tumores de mama o los sarcomas, o tumores pulmonares que invaden la pleura visceral. Pueden ser metastásicos de pulmón, de mama, de ovario, de tracto gastrointestinal, de riñón o de vías urinarias, o pueden ser tumores secundarios de afectación pleural por otras neoplasias malignas como el linfoma, el mieloma o algunas macroglobulinemias, ¿ya? El tumor pleural más común, si hablamos de los primarios, es el mesotelioma.
Este mesotelioma es un tumor que se va a derivar de la capa mesotelial de la serosa pleural, ¿ya? O sea, de las células mesoteliales que normalmente tiene la pleura como tal. Usualmente este mesotelioma es prevalente en personas que tienen entre 50 a 70 años de edad, ¿ya? Y se observa más en hombres que en las mujeres. Y se relaciona más que todo por el contacto estrecho con el asbesto, especialmente con un tipo de asbesto que está a base de unas sustancias que se llaman anfíboles, ¿ya? El asbesto usualmente está en varias... eh, que son varios materiales, podríamos decir, ¿no? Varios materiales y está relacionado especialmente con el contacto laboral de las personas con con estos materiales, como están viendo aquí las cañerías, las tejas, a veces hasta las planchas, la parte de abajo de la plancha, esa plancha propiamente dicha, ¿no? Esa placa como de metal que tiene, eso es a base de asbesto, las cañerías como tal, las hornillas, eh, las baldosas o las cerámicas que utilizan que utilizamos en el baño, ¿no? ¿Ver? Que todos tenemos cerámicas ahí en los baños. Entonces, las personas que fabrican estas cerámicas están en contacto con el asbesto y las personas que son los sastres, las costureras, que también están en contacto porque hay varios hilos, por ejemplo, o cintas que están en contacto, o telas que también tienen residuos de asbesto. Entonces, todos estos pacientes o todas estas personas que están en contacto con estas cosas tienen estrechamente este problema que puede llegar a ocasionarles un mesotelioma. ¿Ya? Dice, es posible en ocasiones que en ocasiones los pacientes olviden una antigua exposición laboral o doméstica al asbesto. ¿Esto por qué? Porque como hemos dicho que la mayoría de los pacientes empieza a tener recién síntomas o empezamos a diagnosticar el tema del mesotelioma a partir de los 50 años para adelante, ¿ya? El mesotelioma se asocia más que todo al tipo de asbesto azul o que también se llama crocidolita, ¿ya? Y pues él tiene mayor o menor riesgo en todo caso de estar en contacto con el amianato blanco, ¿ya? Este azul y este blanco va en relación a estos materiales. Ya el blanco justamente es el que se utiliza para estos hilos o para estas lanas, ya, y el azul es el que se utiliza más que todo para los materiales de construcción como tal. Entonces, pues a todos los albañiles, a todos los plomeros y demás hay que tener, pues a veces tener en consideración estos antecedentes si el paciente viene con alguna sintomatología sugerente, que ahorita la vamos a ver, que prácticamente es el dolor torácico, ¿ya? El mesotelioma, pues eso es un tumor localizado que puede ser benigno o maligno y pues su causa usualmente es desconocida, pero pues hay este antecedente como tal. El difuso siempre es maligno, eso por si acaso, ¿ya? Clínicamente, pues el mesotelioma, al ser un tumor localizado, ¿ya? Va a tener síntomas propiamente pleurales, ¿ya? Pero cuando el mesotelioma está en etapas iniciales, usualmente tiende a ser asintomático, no hay síntomas como tal. Ya puede cursar con derrame pleural y puede complicarse con derrame pleural y justamente esa puede ser la causa por la cual nos vamos a dar cuenta de que realmente el paciente, aparte del derrame pleural, pues tiene una masa y tiene un mesotelioma. El mesotelioma difuso, usualmente, como les dije, es maligno y puede acompañarse o no del derrame pleural. Y como les dije, el dato clínico más frecuente en estos casos de mesotelioma es el dolor torácico. Este dolor torácico en principio tiende a ser leve y pues sin una clara relación con los movimientos respiratorios, pero es progresivo, ¿ya? Y es constante. En etapas precoces puede ser muy rara la pérdida de peso o cualquier otra sintomatología sistémica que vamos a tener en cualquier paciente con cáncer, pero en etapas posteriores o ya avanzadas puede aparecer una retracción del hemitórax afectado, dolor intenso y persistente, ¿ya? El diagnóstico del mesotelioma
se da bajo la sospecha de un desarrollo de un crecimiento en el grosor de la pleura, ¿ya? Y este crecimiento de la pleura es un crecimiento o un engrosamiento tipo festonado de los bordes de la pleura como tal, como están viendo acá. Ya el diagnóstico usualmente es macroscópico, ya, y este pues va evolucionando en relación a la zona que va afectando con el engrosamiento, ya, y usualmente este engrosamiento va avanzando tanto de que las dos hojas, las dos capas pleurales pues se van a engrosar tanto y van a formar como una coraza a nivel del pulmón, como están viendo en esta, ya, es lo que va a ocasionar de que el pulmón se vaya colapsando. Ya suele extenderse circunferencialmente por toda la cavidad pleural y a veces hasta en el pericardio. Ya su espesor va variando y pues puede ir penetrando hacia el parénquima pulmonar, y esto a veces es un problema porque puede variar el diagnóstico sospechando de una neoplasia pulmonar como tal, pero al final el primario es a nivel de pleura. El diagnóstico en las fases precoces, pues en una radiografía de tórax como tal no vamos a ver absolutamente nada, no es sensible, y pues en estos casos la tomografía de tórax sería como el gol estándar, ya en la cual vamos a ver nodulaciones en un principio a nivel de la pleura costal que se van extendiendo hacia la pleura visceral y que progresivamente se van haciendo más confluentes. ¿Ya? La tomografía de tórax también nos sirve para hacer una evaluación del paciente, hacer la elección de los siguientes pasos diagnósticos, ver si el engrosamiento es difuso o es localizado y si hay prominencias nodulares que van a sugerir un mesotelioma como tal. La resonancia magnética pues nos va a servir también porque va a utilizar contraste, ¿ya? Y esto nos va a definir si hay invasión de la cavidad, de la pared torácica, y pues nos va a dar más el diagnóstico de una enfermedad metastásica como tal, nos va a ayudar para eso. Ya, pero hay otros métodos diagnósticos como el PET scan o la PTC, que también es útil, especialmente si estamos sospechando de metástasis a distancia, o también nos es útil para hacer la estadificación de la neoplasia como tal, para darle un tratamiento o para ver si el paciente es candidato a una resección o a un tratamiento quirúrgico, ¿ya? El estudio citológico también nos va a ayudar bastante, es un procedimiento seguro y nos da el diagnóstico de certeza del mesotelioma, ¿ya? En el estudio citológico o histológico, pues vamos a requerir biopsias pleurales de las masas o de los engrosamientos pleurales, en las cuales vamos a distinguir de forma citológica o de anatomopatológica tres tipos de mesoteliomas, el epitelioide, el sarcomatoso y el bifásico. Ya todos estos son características del mesotelioma maligno. ¿Ya? Hay otros subtipos raros, como el demosplásico, pues que realmente no es muy diagnosticado como tal, o de los mesoteliomas linfoides, ¿ya? Que están relacionados con otro tipo de tumores, especialmente a nivel pulmonar. ¿Ya? Y en estos casos es siempre bueno hacer los estudios inmunohistoquímicos para establecer la diferencia entre ellos y ofrecer al paciente un tratamiento como tal. El tratamiento en los estadios iniciales, pues sí se puede dar de forma quirúrgica, haciendo una resección total por pleurectomía, ¿ya? Y radioterapia. ¿Ya? Pero usualmente el diagnóstico de estos pacientes usualmente es tardío. Y pues cuando estamos frente a una neoplasia tardía, pues la terapéutica usualmente es paliativa, ¿ya? Y pues el tratamiento consiste más que todo en aliviar el dolor del paciente, ¿ya? Porque como dice ahí, es un síntoma obsesivo y dominante en estas personas, ¿ya?
tanto quimioterapia como radioterapia, pues no son terapias resolutivas, prácticamente no sirven para, eso, para este tipo de neoplasia maligna, ¿ya? En algunos casos se puede utilizar radioterapia cuando hemos hecho zonas de drenaje de aguja o trocas para la biopsia. ¿Por qué? Porque a nivel de estos lugares, pues tiende a haber una reacción inflamatoria grave. Entonces, en estos casos hay que aplicar radioterapia local en estos casos. Pero prácticamente el tratamiento es paliativo. Como ustedes saben, también hay la inmunoterapia, ya para algunos tipos de neoplasias, y en este caso, pues las inmunoterapias tampoco han demostrado que sean eficaces para el tratamiento del mesotelioma, ¿ya? Y pues con eso estamos acabando todo lo que es la patología pleural como tal, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta. Ya, entonces, pues con eso estamos acabando. La siguiente semana ya vamos a entrar con los temas que corresponden al tercer parcial, ya con el tema de asma, ya vamos a entrar a enfermedades obstructivas. Ya lo vamos a hacer un poco más resumido igual eso. Ya he hablado con la doctora Cuevas. Ya, entonces en una semana vamos a dar asma y en la siguiente vamos a dar EPOC como tal. Ya no lo vamos a dividir en dos, por si acaso. Ya, entonces que tengan suerte en su parcial y pues que tengan buenas noches. Chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches.